Grito de ayuda de la dictadura y vuelve a mendigar la ayuda a Putin y a Rusia. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Resulta comprensible la desesperación de la dictadura castrista porque, una vez más, Rusia le tienda la mano. Por estos días, el viceprimer ministro y responsable de las relaciones económicas internacionales del régimen cubano, Ricardo Cabrizas, visitó Moscú para encontrarse con funcionarios rusos que tienen que ver con los vínculos entre ambos países. De acuerdo con los medios oficialistas cubanos, el objetivo principal de la visita fue revisar la marcha de los acuerdos bilaterales, pero casi simultáneamente, el primer ministro cubano Manuel Marrero participaba de manera virtual en el Consejo Intergubernamental Euroasiático, entidad liderada por Rusia, ocasión en la que ratificó la voluntad de la isla para profundizar las relaciones con ese bloque de naciones. Estas gestiones de los gobernantes cubanos se realizan en el contexto de la extremadamente difícil situación económica que vive Cuba, con un reinicio de la actividad turística que no ha sido del todo vigoroso que esperaban las autoridades. Las misiones médicas en el exterior se han reducido significativamente, los bienes tradicionales de exportación no levantan cabeza, mientras que la recepción de remesas en el futuro inmediato, al parecer, se comportará muy por debajo de lo esperado. Sin dudas, son elementos que alejan la hipotética recuperación de la economía y las finanzas externas de la isla. Por tales motivos, resulta comprensible la desesperación de la dictadura castrista, porque, una vez más, Rusia les tiende la mano, pues no tienen otras opciones para escoger. Todo hace indicar que la Venezuela chavista ya no satisface, sobre todo en materia energética, la totalidad de las necesidades de su socio caribeño. El señor Cabrizas, un viejo zorro en eso de tratar con cámaras del Kremlin, llegó a Moscú con la intención de hacerles ver a los rusos que las dificultades económicas por las que atraviesa Cuba no se deben tanto a las ineficiencias del aparato productivo de su gobierno. En ese sentido, apuntó que las causas fundamentales de tales dificultades eran tres: el recrudecimiento del embargo de los Estados Unidos, la pandemia del COVID-19 y los efectos del cambio climático. De esa manera, el castrismo pretende dar a entender que los cubanos no son tan malos productivamente como para desaprovechar las inversiones rusas. Durante su visita de Cabrizas, destacó su encuentro con el señor Sergei Kudryashov, presidente de la empresa Zarubezhneft, una de las más importantes productoras de petróleo en el gigante euroasiático. Es casi seguro que el alto funcionario cubano, como el resto de la nomenclatura castrista, recuerden con nostalgia aquellos tiempos del Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, cuando la isla tenía garantizado todo el petróleo que necesitaba. Cuba enviaba a la Unión Soviética y a sus aliados azúcar, cítricos, níquel y productos de mar, mientras que recibía petróleo a precios más bajos que los establecidos en los mercados internacionales. Pero al margen de la voluntad política de aquellos representantes del socialismo real, Cuba contaba en aquel entonces con productos que les interesaban a sus contrapartes. Pero ahora, ¿qué podría ofrecerles Cuba a sus amigos del Kremlin? Pues en verdad casi nada. El azúcar que produce el país, con zafras que apenas rebasan el 1.000.000 de toneladas, casi ni alcanza para cubrir el consumo nacional. Los cítricos son prácticamente un producto desaparecido de los campos cubanos. Últimamente ha trascendido que para este 2021 se espera una cosecha de tan solo 6.000 toneladas, cuando en la época del CAME la isla cosechaba cerca de 500.000 de toneladas, y el níquel, por su parte, no cumple los planes de producción en unidades físicas. Es difícil imaginar que el señor Cabrizas estima a su contraparte rusa, mas no importa, si su lloriqueo sirve para apuntalar la economía del régimen, todo vale la pena para la maquinaria del poder castrista. Siguiendo con las noticias, fue una semana grotesca para Cuba. Los cubanos necesitan libertad, pan y justicia, no evocaciones norcoreanas. Cuba acabó una semana perturbadora por las consecuencias de actos fallidos en tributo del dictador Fidel Castro, que fueron desde lo grotesco en un yate de Grama Balsero, pasando por los ridículos de Díaz-Canel, suplicando al muerto sublime que hable, y que Raúl lloriqueando ante la ópera norcoreana de La Colmenita, que dejó inaugurado el mausoleo habanero dedicado al extinto comandante en jefe en una casona de Vedado. El artista cubano Cacho, pintor de balseros, ejecutó la operación Grama al revés, y allá aparecieron un grupo de entusiastas o fingidores echando un feo barco a la mar, que más parecía una salida ilegal
que el recuerdo de una salida ilegal que el recuerdo del arribo del yate de las Coloradas en 1956. El títere castrista Díaz-Canel montó el muerto de Luis Carbonell, espíritu burlón, y destrozó el Twitter con una madurada. Fidel habla te necesito. Mientras que Raúl Castro, que es del último lifting facial, anda con la lágrima fácil, lloriqueó ante la ópera norcoreana de La Colmenita, un proyecto artístico valioso, politizado a conveniencia de quienes lo financian, suplantando la frescura infantil y juvenil por perretas pseudopatrióticas y anticubanas que nada tienen que ver con la tradición cultural y el gusto de la nación. El costoso desbarajuste sirvió para dejar inaugurado el mausoleo habanero de Fidel Castro, instalado en la remozada zona del Vedado, que primero fue residencia de la familia acomodada, luego unidad y parqueo del Ministerio del Interior, y ahora contribuirá a la reinvención de la biografía del político cubano influyente de la segunda mitad del siglo XX. Las crónicas no aclaran si parte de los fondos del archivo histórico del Consejo de Estado referido a Fidel Castro pasaron a engrosar las filas del tercer mausoleo castrista, aunque un reporte de la televisión estatal insinuó que la escogencia de la sede tuvo que ver porque la caravana presidencial del Mercedes-Benz solía bajar y subir casi todos los días por la avenida Paseo. Virán, la imponente tumba de Santa Ifigencia y la casona del Vedado, también próxima al apartamento de Celia Sánchez en la calle 11, donde Fidel Castro pasó mucho tiempo, son la trinidad fidelista por la que desfilarán a partir de ahora los deudos del mago difunto, incluidos Gianni Mina, Ignacio Ramonet y Frei Beto, expertos en la pobreza fotogénica, logaritmos hegemónicos y camarones encantados. Obviamente, el festival desatado también perseguía intentar soslayar el primer aniversario de intelectuales y artistas frente al Ministerio de Cultura, en otro vano empeño de la dictadura más antigua de Occidente de tratar de tapar el sol con un dedo. El 27N arrasó el Ministerio de Cultura, que sobremuere con un ministro mudo y desconcertado, aunque no es el único porque el gobierno de Díaz-Canel es una constelación de cadáveres políticos que ya ni aparecen en la mesa redonda para asegurar que el futuro pertenece por entero al socialismo. Cuando un gobierno insiste en hacer malas cosas, solo confirma su propia decadencia y las urgencias de Cuba no pasan por rendir tributo a muertos, por muy ilustres y necesarios que resulten para algunos, sino en ocuparse de la suerte de los vivos, necesitados de libertad, pan, medicina y justicia. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias con sus amigos, con sus familiares y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.